Darles la bienvenida a todos, contarles que tuvimos algunos cambios en nuestro programa por cosas de fuerza mayor. En esta clase nos iba a acompañar el doctor Juan Pablo Beca, pero él no pudo estar en este momento, por lo cual tuvo la generosidad de ayudarnos y de hacer las gestiones para que nos acompañe el doctor Marcial Osorio, que él también tuvo la generosidad de aceptar la invitación. El doctor Marcial Osorio, él nos ha acompañado en nuestras jornadas anteriormente, cuando se hacían en forma presencial, él también estuvo acá con nosotros. Él es médico cirujano en la Universidad de Chile, especialista en pediatría y neonatología de la Universidad de Chile, magíster en bioética del Instituto Borja de Bioética de España, es director y docente del Centro de Bioética y presidente del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Y hoy nos va a acompañar el doctor en esta clase de adecuación de esfuerzo terapéutico. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y nos toca hablar de este tema de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Tema muy importante porque hay una cosa que está clara cuando nacemos y es que tenemos que morirnos, ¿ya? ¿Cuánto tiempo vamos a durar? ¿Cómo lo vamos a pasar? Bueno, en parte va a depender de la posibilidad adecuada de nuestra despedida, y en eso es muy importante tener claros estos conceptos de adecuación de esfuerzo terapéutico a los que nos vamos a referir. Un caso clínico, ¿no es cierto? El caso de Ricardo. Ricardo es un hombre de 48 años, herido en un accidente automovilístico y como consecuencia de ello con un politraumatismo. Es reanimado en el lugar del accidente y es trasladado entonces en helicóptero e ingresa en Glasgow 3 con fracturas múltiples. A los 4 días de evolución sigue en coma, entra en falla renal, tiene imágenes de desmielinización extensa como consecuencia de la hipoxia cerebral a la que ha sufrido, y tiene un cuadro séptico en curso. Los neurólogos a los 5 días plantean su probable evolución hacia un estado vegetativo persistente. Entonces, las preguntas que vamos a tratar de analizar y resolver a través de la charla, ¿no es cierto? Como otros antecedentes, casado, no había directrices previas del enfermo, y la esposa y los padres insisten en que se haga el máximo tratamiento, como es lo habitual cuando se trata de personas de edades relativamente jóvenes. Pero las dudas que vamos a tratar de analizar y ver, ¿no es cierto?, es ¿qué hacemos en este caso? ¿Continuamos o limitamos tratamiento? ¿Tenemos derecho a hacerlo? ¿Quién decide? ¿Y en base a qué fundamentos se pueden tomar estas decisiones? ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando, y para esto, ¿no es cierto?, recordar que como médicos nos formamos, y en general la mayor parte de las profesiones también del área de la salud se forman muy bien y muy intensamente, entre otras cosas porque los tiempos no dan para más, en lo técnico. Pero pocas veces dedicamos el mismo tiempo o el tiempo suficiente a la reflexión y analizar, incluidos los mismos fines de la medicina. Y estos fines de la medicina son los que vamos a repasar. ¿Para qué es la medicina? O sus carreras asociadas, ¿no es cierto? Entonces, en el año 99, ¿no es cierto?, el Hastings Center publicó lo que serían estos 4 fines de la medicina en las distintas especialidades. Y cada vez que nos acercamos al ejercicio, ¿no es cierto?, tener claro que nuestro rol es la prevención de la enfermedad y las lesiones, y la promoción y conservación de la salud. Y es por eso en lo que vamos a trabajar y esforzarnos probablemente. Entonces, en prevenir y en promover y conservar la salud, que sería probablemente el objetivo primario. Pero cuando ya estamos enfermos, hay que aliviar el dolor y el sufrimiento causado por estas enfermedades. Y en este caso va a pasar ese a ser nuestro objetivo. Si la cosa progresa, la atención y curación de los enfermos, pero también va a ser importante y muy importante el cuidado a los incurables, que probablemente en ese estado
van a necesitar tremendamente de nuestra ayuda. Y finalmente, ¿no es cierto?, evitar la muerte prematura, dando buenos cuidados, pero también buscar una muerte tranquila, sin caer en exceso, ¿no es cierto?, que nos puede aportar todo el desarrollo tecnológico que tenemos. Entonces, acá vemos los objetivos médicos que debemos tener en un paciente crítico y en un paciente terminal. Y nuestra capacidad o nuestro esfuerzo debe estar dirigido a que el equipo esté bien entrenado en reconocer la diferencia entre un paciente que es crítico y terminal. Una de las cosas que más dificulta el ejercicio bioético, ¿no es cierto?, es el que somos distintas personas las que realizamos este ejercicio. Y en ese ejercicio están involucrados nuestros conocimientos técnicos, pero también nuestra experiencia de vida, nuestra religiosidad o planteamiento filosófico, ¿ya? Entonces, el paciente crítico se caracteriza porque debemos luchar intensamente por salvar su vida, ¿no es cierto? Necesitamos curar la enfermedad que lo está complicando, y para eso tenemos ayuda, ¿no es cierto?, de múltiples instrumentos actualmente y maquinarias que nos permiten preservar funciones. Los ventiladores mecánicos, la diálisis, la circulación extracorpórea en casos necesarios. Y lo importante es, además, junto con todo esto, aliviar el dolor y el sufrimiento. Y el dolor y el sufrimiento del enfermo, que a lo mejor solo tiene dolor, y el sufrimiento lo está teniendo la familia que lo rodea o las personas que lo rodean. Entonces, en el paciente crítico vamos a requerir el máximo esfuerzo, ¿ya? Voy a insistir más adelante en que todo este esfuerzo requiere a su vez de unas tremendamente buenas y desarrolladas, y esforzarnos en desarrollar nuestras capacidades de comunicación. Si no comunicamos bien, la familia de ese paciente se va a sentir mal atendida. Y en esto de la comunicación es importante trabajar como equipo para tener una buena comunicación como equipo, no solo como personas, sino todos los pacientes manifiestan, ¿no es cierto?, que el doctor del día lunes es súper buena onda y súper optimista, el del martes es bien pesimista y encuentra que el miércoles no va a amanecer el paciente siempre, y el del miércoles es intermedio, y el del jueves de nuevo les toca el optimista, y el viernes el pesimista, y así se llevan los pacientes con informaciones disímiles. Y la importancia entonces de que el equipo comunique bien, de que las enfermeras comuniquen de acuerdo con lo que están diciendo los doctores, y la importancia de las visitas conjuntas. Igualmente un rol relevante tienen esto las TENS, que son de pronto quienes tienen más comunicación a veces con los pacientes, más tiempo de comunicación. Entonces, el paciente crítico, máximo esfuerzo, luchando por salvar la vida, por curar, por preservar las funciones y por aliviar además el dolor y el sufrimiento. Y el paciente terminal, cuando está definido que es así, debemos preocuparnos de aliviar el sufrimiento del enfermo y de la familia, y también del equipo que lo cuida. Y eso no debemos olvidarlo, ¿ya? Ofrecer la máxima comodidad posible al paciente y a su familia. Y si debemos mantenerlo hospitalizado, ¿no es cierto?, dar las máximas facilidades y la máxima comodidad posible para que pueda recibir y estar en forma adecuada con las que van a hacer sus visitas. Ojalá tener un lugar cómodo para cuando llegue el fin, si pueden estar ahí presentes la familia, puedan estar en un lugar aislado, en que se mantenga el respeto. Y desde el punto de vista de nuestras indicaciones, evitar, ¿no es cierto?, indicaciones que prolonguen el proceso de morir, ¿ya? Entonces, ahí viene el concepto de adecuar tratamientos, ¿ya? Adecuar tratamiento en el sentido de evitar la prolongación de este proceso de morir, que podemos lograrlo a veces en base a la tecnología o a las medicaciones de que disponemos. Y esto es una pregunta que nos hacemos cada vez, ¿no es cierto? ¿Cuánto tratamiento requiere este paciente? ¿Cierto? Si ingresó a UCI, ¿debemos hacer todo? Y en el cuánto tratamiento requiere un paciente,
hay un trabajo muy importante de la definición, ¿no es cierto?, en algunos pacientes de si es lógico o no el ingreso a UCI. Hay harta literatura que muestra que una vez que los pacientes ingresan a UCI, es difícil no hacerles cosas. Si ya ingresó a la UCI, pucha, ¿cómo no vamos a ventilarlo? ¿Cómo no vamos a mejorar un poquito la ventilación? Mira, tal vez si lo dializamos no andaría tan mal. Entonces es muy importante el analizar previamente el ingreso a UCI. Y en eso tienen un trabajo muy importante los médicos, la medicina general, digamos. Porque la adecuación de tratamiento no es solo un problema de los pacientes de UCI. La adecuación de tratamiento también puede venir dada en el cuidado que damos día a día en el policlínico, cuando nosotros conocemos bien a los pacientes, conocemos a la familia, son pacientes portadores de enfermedades crónicas que sabemos que, dada la evolución de su enfermedad, no van a ganar sino unos días y muchos sufrimientos y altos costos con su ingreso a UCI. Y eso, entonces, hay que trabajarlo antes, con el paciente, con la familia, de modo que cuando lleguen al hospital puedan definir ellos mismos, ¿no es cierto?, de pronto y entender el por qué es lógico o no ingresar al paciente UCI y realizar o no todo, como dice acá. Pero una vez que ya ingresó a UCI, también debemos tener una formación en especial para saber parar. Y esto cuesta muchas veces. Nadie quiere que el paciente se muera en su turno. ¿Ya? Todo, y también me pasó más de alguna vez, ¿no es cierto? Uno hace lo máximo posible y se olvida a veces incluso de las necesidades del paciente porque no quiere que se le muera uno. ¿Ya? Sobre todo si ha estado con la mano pesada y se le han muerto 2 o 3 en los últimos turnos, entonces no quiere alterar su prestigio. Aquello que aplicado a un paciente ya no le produce beneficio, y más aún, muchas veces le puede producir un perjuicio, es lo que consideramos un tratamiento fútil. Y cuando llegamos a esta etapa es cuando debemos saber pararnos, ¿cierto? O incluso predecirla y no llegar a aplicar este tratamiento que va a ser después considerado fútil. El tratamiento fútil puede ser cualitativo, porque solo prolonga el estado actual, pero no va a permitir nunca terminar con la dependencia del cuidado intensivo. Y ese no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el paciente se mejore y se vaya y pueda hacer una vida independiente o volver a su estado de vida previo. Y cuantitativamente se considera fútil los tratamientos con menos de 5% de posibilidad de ser de beneficio para el paciente. ¿Ya? Entonces, si sabemos que un tratamiento, de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, tiene pocas posibilidades de resultar, no es lógico usarlo. Aunque parezca el último recurso, la posibilidad de que resulte menor al 5% indica que no sería muy racional el utilizarlo. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el no aplicar estos tratamientos fútiles hacen pie con la no maleficencia. Otra etapa y otro concepto del tratamiento desproporcionado. Este tratamiento desproporcionado, ¿no es cierto?, son tratamientos que son posibles de aplicar, pero en que las posibilidades de beneficio también son bajas. Pero hay posibilidades largas de prolongar el sufrimiento y los síntomas con los problemas familiares que ello puede acarrear y los altos costos generalmente asociados a este tipo de patología. Entonces, tener claro que estos tratamientos que se consideran desproporcionados y que son el paso previo al tratamiento fútil, no siempre son obligatorios. Y es importante conversarlos con el paciente si está consciente, conversarlos con la familia siempre. Como les decía, la comunicación es fundamental. Y un tratamiento se considera proporcionado cuando hay equilibrio entre los medios diagnósticos o terapéuticos, el resultado esperado y la condición del paciente y su entorno. En el caso del paciente que vimos inicialmente, ¿no es cierto?, si vemos que las cosas van evolucionando bien, que a través de la terapia va a recuperar su estado previo
y va a volver probablemente a sus condiciones de trabajo y de relación socioemocional, entonces estaremos bien y deberíamos seguir adelante y el tratamiento se considerará proporcionado. Debe incluir y analizar aquí, y esto es muy importante, el conocimiento médico, ¿no es cierto? Hay zonas o hospitales que están, o unidades dentro de los hospitales que están más especializadas en el conocimiento específico de lo que requiere el paciente. Muy importante la experiencia del equipo, ¿no es cierto? La disponibilidad, también el costo económico, y tener claro que mientras más cierto puede ser el pronóstico que tenemos, con mayor razón el tratamiento se va a justificar. Recordar siempre algo que no siempre hacemos, que son los costos emocionales, también relacionados a la aplicación de cada uno de estos tratamientos. Y esto es actuar desde la beneficencia, ¿cierto? También está la obstinación terapéutica, que son tratamientos que solo prolongan la vida biológica del enfermo. Entonces, la prolongación innecesaria de medios de soporte vital en enfermos terminales. El paciente que lo mantenemos en el respirador sabiendo que en el momento que lo desconectemos va a fallecer en horas o pocos minutos. Son sinónimos de esto, ¿no es cierto? El encarnizamiento terapéutico, que suena como bien agresivo, ¿sí? Y la distanasia también se considera muchas veces como sinónimo de obstinación terapéutica, que en el fondo es ponerse porfiado con el tratamiento. Es muy frecuente la obstinación terapéutica, siempre es bien intencionada, ¿no es cierto? En esto, como digo yo, nadie actúa con mala intención, o sea, uno tiende a hacer o cree que hace o pretende hacer las cosas bien. Lo que sí sucede con la obstinación terapéutica, que muchas veces, como dice acá, alarga el proceso de salir de la vida, ¿ya? Y alarga el proceso de salir de la vida a veces sin tener mayor significación para la persona que está saliendo, salvo las molestias que le puede causar esta obstinación terapéutica. Y como dice aquí, entonces, lo que aumenta es el sufrimiento del enfermo, que empieza a tomar cada vez más conciencia de su situación y estado, y para la familia significa un aumento de los costos, también para las instituciones, para la sociedad, y como digo yo, para el equipo que los cuida, porque muchas veces se empiezan a producir lazos emocionales derivados del largo tiempo que permanecen estos enfermos en esta situación y el sufrimiento que uno ve que tienen. ¿Y por qué ocurre y es tan frecuente esta obstinación terapéutica? Bueno, básicamente, como les decía antes, porque nos forman muy bien técnicamente, pero muchas veces tenemos esta actitud crítica en que luchamos por la vida biológica sin considerar la calidad de vida, ¿ya? Esta calidad de vida que es complicada de evaluar, ¿no es cierto? Y que también uno puede preguntarse si uno tiene derecho en base a determinar uno esa calidad de vida. Y ahí es muy importante la comunicación, saber los valores del paciente, los valores de la familia, qué esperan ellos, qué esperaría el paciente de este tratamiento y esta posibilidad de recuperación. Están además la angustia del médico ante la muerte del enfermo y la sensación de fracaso terapéutico o de fracaso en general, digamos. Como digo, no nos entrenan para que se nos mueran los enfermos, no nos gusta que se nos mueran los enfermos. Y un poco lo que les decía antes, también por desconocimiento de la voluntad y los valores del enfermo. Y eso lo podemos saber a veces a través de los familiares, y es una labor que debiéramos tener como equipo de salud todos constantemente. Yo a los alumnos de medicina me toca hacer en clase en primero y en cuarto, y siempre los insto a que el fin de semana conversen con su familia de estos temas. Conversen de la muerte, conversen de cómo me gustaría morir a mí. ¿Qué pasa si me veo en esta situación? Y se los planteo ahí porque les digo, ustedes son muy jóvenes y no ven la muerte cerca. Pero ¿qué pasa si tienes un accidente, te atropellan y quedas inconsciente? ¿Te gustaría estar en estado vegetativo persistente? ¿Te gustaría? Comunícalo con tus padres. ¿Tú quieres ser donante? ¿Se los han insistido tus padres? O cuando ellos les pregunten van a decir, pucha, nosotros no sabíamos que era donante, no donamos nada. Entonces,
y todos nosotros deberíamos hacerlo, con los familiares que tenemos que son adultos mayores, con mayor razón. ¿Cómo están? ¿Qué les gustaría? ¿Quisieras morir en una UTI? ¿Quisieras morir en tu casa? ¿Hasta cuándo te gustaría que se hiciesen cosas? ¿Ya? Pero es importante, como les decía, como sociedad y como equipo de salud en especial, plantear estas situaciones. Y los que son médicos generales tienen una gran labor para realizar, como decía, en sus pacientes crónicos que controlan constantemente, para saber y facilitar así su llegada al hospital y a lo mejor retorno a la casa, porque él tiene decidido que no quiere UTI o que le gustaría morir en su casa. Siempre está esto de la presión familiar, el por favor haga todo lo posible. Y eso es solo cosa de comunicación, ¿ya? Si uno trabaja adecuadamente, la familia generalmente termina entendiendo que ya se ha hecho todo lo posible y que lo que podemos hacer de posible ahora es solo darle confort para que fallezca de la mejor forma y lo más tranquilo posible. Esta obstinación terapéutica no es gratis. Trae generalmente mayor dolor y sufrimiento, como les decía, en el paciente a veces, en la familia muchas veces o casi siempre, y en el equipo también que los cuida, en el personal. Lógicamente hay un aumento de los costos, ¿no es cierto? El cuidado en salud es caro y en la medida que los pacientes se van complicando, se van usando técnicas y equipos más sofisticados y antibióticos de más alto valor. Y finalmente termina que se empieza a perder la confianza en los médicos y en las instituciones, ¿no es cierto? Surgen estas agrupaciones de personas que pretenden defenderse del poder de los médicos. Y surgen los defensores de los derechos de los enfermos, ¿no es cierto?, como consecuencia de la obstinación terapéutica. Entonces, para evitar esta obstinación terapéutica, debemos hacer nuestro el concepto de adecuar o limitar el esfuerzo terapéutico. Limitar suena como siempre, suena mal, como se entiende, y la mayor parte de nosotros está usando ya el concepto de adecuar el esfuerzo terapéutico. En mi opinión personal, la adecuación del esfuerzo terapéutico debería ser permanente. Y cada vez que uno deja una indicación, debiera pensar si esta indicación efectivamente va a beneficiar al paciente, si efectivamente le va a proporcionar bienestar y qué tan importante es o no hacer esa indicación. Entonces, previo a definir, adecuar, ¿no es cierto?, uno debe idealmente tener bastante precisado el diagnóstico y el pronóstico. Saber hasta cuándo llegar requiere de esto, del diagnóstico y del pronóstico. Poder entregar información precisa al paciente y a los familiares de lo que se espera y lo que sabemos que puede suceder en base a nuestro conocimiento y al conocimiento que nos da la medicina basada en la evidencia. Es muy importante para nosotros y para poder ayudar a tomar estas decisiones, ¿no es cierto?, conocer los valores y preferencias del paciente. Es importante considerarlo. Y tratar de establecer el mayor bien del enfermo. Este mayor bien del enfermo es un problema difícil de evaluar y dilucidar, ¿no es cierto? Porque siempre depende de muchos factores, depende de nuestra formación, depende de los deseos del paciente, depende de los deseos de la familia. Entonces, no siempre es fácil la toma de este tipo de decisiones. Pero sí es importante tener definido un plan de cuidado y ver cómo se van dando las cosas de acuerdo a ese mismo plan. Entonces, muchas veces el adecuar este esfuerzo terapéutico, el tomar la decisión en base a este plan, permite el curso natural de la vida hacia la muerte, por la enfermedad que el paciente está teniendo, pero manteniendo siempre el cuidado básico y paliativo, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que sería muy importante para todos entender que en algún minuto vamos a llegar a la muerte y que el cuidado básico y paliativo son parte del camino hacia allá, de modo que no se sienta que se está limitando o se está abandonando al paciente, se está adecuando el esfuerzo a lo que le corresponde en la etapa que está aún viviendo, en sus últimos días probablemente. El adecuar el esfuerzo nunca busca producir la muerte del enfermo, no es el objetivo, ¿no es cierto?
Y en esto hay que distinguir entre permitir la muerte, o sea, dejar la evolución natural de la enfermedad hacia la muerte con los cuidados de confort que permitan llegar bien a ella, al matar, que es, ¿no es cierto?, el concepto de la eutanasia. O sea, yo inyecto algo para que el paciente deje de, entre comillas, sufrir. Pero es difícil ahí, entre toda la cosa filosófica y semántica. Tener claro que las limitaciones de tratamiento pueden ser del tipo abstención, el foregoing o withholding, o la suspensión terapéutica, el withdrawal. Y esto, ¿no es cierto?, si bien tiene el mismo contexto moral, se analiza muchas veces y muchos dicen que es más difícil retirar un tratamiento siempre que no instaurarlo, ¿ya? Y como les decía, la duda es en el tipo de tratamiento: no lo doy o lo retiro. Moralmente son lo mismo. Del punto de vista práctico, todos dicen que psicológicamente es más difícil suspender un tratamiento que no haberlo instaurado. Entonces, son parte de la abstención de tratamiento el no hospitalizar o no ingresar a UCI. Ya una decisión que es una abstención de tratamiento. Las órdenes de no reanimar o el no iniciar nuevos tratamientos llegada a cierto estado de la enfermedad. Y también no hacer más exámenes diagnósticos. Si ya decidimos que el enfermo está en su etapa terminal y está muriendo, es importante hacerle un cultivo o un estudio de alguna enzima que podría precisar el grado de inflamación que tiene el paciente. Probablemente no. Entonces, no tiene sentido ya seguir haciendo sus exámenes o estudios de imágenes que causan gran disconfort al paciente. Hay que llevarlo, movilizarlo para hacer un estudio de imagen que nos va a nosotros decir que probablemente sí está más cerca de morirse, pero no va a aportar más que eso. Y son ejemplos de la suspensión de tratamiento, ¿no es cierto? El suspender tratamiento desproporcionado, el retiro de tratamiento, ¿no es cierto?, de soporte vital, el retiro del ventilador, el retiro de la diálisis, en los pacientes con marcapaso, definir y decidir la desactivación del marcapaso, como decía antes, la retiración del ventilador mecánico. Aunque parezca, esto cuesta más a muchos digerirlo, pero también tiene indicación de pronto suspender la hidratación y la nutrición artificiales, ¿ya? Y mantener solo lo que es paliativo, entonces, para el dolor y la angustia. ¿Cómo ocurre la adecuación? Es una decisión difícil, como les decía, y como es difícil, es generalmente tardía. Y lógicamente influye mucho en esto la edad, el tipo de patología, ¿no es cierto? En los niños nos cuesta mucho más decidir las adecuaciones de esfuerzo terapéutico, y en los niños, sobre todo niños, en edad de niños, los neonatos, a veces no es tan difícil o no es tan complejo, pero los niños generalmente se mueren porque se iban a morir, ya no hay más que hacer. No tantas veces se limita el esfuerzo terapéutico. Está la lógica de la medicina, que siempre tenemos algo más que hacer, y lógicamente los temores judiciales, que están siempre presentes en el susto de la demanda, ¿no es cierto? El médico plantea la adecuación por razones técnicas, porque se da cuenta que ya no tiene más que hacer, no tiene más que ofrecer. El paciente muchas veces decide contemplando o analizando lo que es la calidad de vida, ¿no es cierto? Cuando le dicen: mire, usted va a quedar mal, no va a poder caminar, no va a poder hacer las cosas que estaba acostumbrado, el paciente decide que está bien, que ya no quiere seguir, digamos. La familia, a veces por delegación, porque lo hayan conversado antes con su familiar y tienen claro lo que él pensaba, o por las creencias del familiar, o a veces de la familia, y también muchas veces cuando ya son tiempos prolongados, por agotamiento. Ya están cansados de ver esta situación de sufrimiento, de no mejoría, y solicitan que se adecue el esfuerzo terapéutico. Entonces, tener claro también que no es una decisión única e irreversible. Hay estudios que muestran que el 10 a 12% de los pacientes en que se decide limitar esfuerzo terapéutico en la UTI, unos días después se paran y se van caminando. Y se va perfecto. Es un conjunto evolutivo de decisiones, ¿no es cierto? O sea, va a ir variando, y puede que a lo mejor decidimos adecuar esfuerzo terapéutico y en 3 o 4 días más nos damos cuenta que está mejorando, se suspende
la adecuación, ¿no es cierto? Tener claro que no hubo un abandono o no hay nada que hacer, hay mucho que hacer, ¿ya? Lo que vieron en paliativo, ¿no es cierto? Darle el confort adecuado y tener claro que es parte del conjunto de decisiones para ayudar a un enfermo. O sea, cuando adecuamos, no estamos deshaciéndonos del enfermo, estamos ayudando probablemente a esa persona, ¿ya? Como les decía antes, son revocables y, y tener claro que en esto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista más filosófico, están los vitalistas a ultranza, que mientras hay vida hay esperanza, le dan un valor absoluto a la vida biológica de la persona y van a hacer todo lo posible siempre y a rajatabla, valoran la cantidad más que la calidad de vida, o sea, es importante que viva 100 años, no importa cómo los viva, y como médicos asumen la obligación de luchar con todo contra la muerte, ¿ya? Y entonces se cometen los actos que vimos antes como la obstinación terapéutica. Viven la muerte como un fracaso. Y por otro lado, ¿no es cierto?, como familiares llegan al final agotados, pero con cierta tranquilidad de sentir que hicimos todo lo posible. Y ese es el concepto, digamos. Y están los vitalistas no radicales, que valoran la vida, pero el valor no es solo biológico, no es absoluto, ¿no es cierto? Consideran cantidad y calidad de vida, buscan que se viva al final de la vida en todas las dimensiones. Es importante la dimensión biológica. La biográfica es probablemente la más importante. Cuando las personas tienen biografías cumplidas, facilita más el tomar decisiones. Como médicos buscan lograr una muerte en paz, y en paz para el paciente y también para la familia, y la muerte no es vista como un fracaso, sino que como parte de nuestro ejercicio médico. Como familia se asume el total de la persona y se le acompaña en el proceso, ¿ya? Entonces son los dos, como los puntos las dos puntas del camino, digamos. Entonces, las decisiones de adecuación exigen la toma de decisiones, teniendo claro que muchas veces incluso lo hacemos en situación de incertidumbre. Como les decía yo, 10 a 12% de los pacientes decidimos adecuar y finalmente se paran y se van de alta a la UTI sin problema. Son decisiones que causan mucha angustia y causan angustia en el equipo, en la familia y muchas veces en el paciente. Pero tener claro que no decidir o postergar decisiones también es una decisión, ¿ya? Y probablemente una mala decisión. Aquí lo dice, no decidir es una mala decisión, ¿no es cierto? Hay que tomar decisiones. Entonces, como decía, las decisiones al final de la vida no son solo adecuar como limitar, sino que son decisiones de apoyo. Y así lo debe sentir la familia y el paciente y el equipo. Y para eso, como les decía antes, es fundamental el que tengamos bien formado nuestro equipo. ¿Quién y cómo decide? Y aquí no quise dejar afuera lo legal. La ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes establece que toda persona tiene el derecho de otorgar o de negar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. Decisión que puede adoptar en forma libre, voluntaria, expresa e informada, y para lo cual será necesario que el profesional tratante le entregue la información adecuada, suficiente y comprensible. ¿Ya? Volvemos aquí a la importancia de la comunicación. Uno debe entregar información adecuada, suficiente y ser capaz de hacerla comprensible a la paciente, a la persona que la está recibiendo. La ley es clara en precisar que esta decisión del paciente en ningún caso, en el caso del rechazo al tratamiento, podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte. O sea, el paciente no nos puede pedir que lo, entre comillas, matemos, ¿ya? La realización de práctica de eutanasia o el auxilio al suicidio. El artículo 23 del Código de Ética del Colegio Médico aborda el morir dignamente. Dice, ante la inminencia de una muerte inevitable, es lícito que el médico en conciencia tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, debiendo procurar al enfermo los cuidados paliativos inherentes a la dignidad de todo ser humano hasta el final de sus días, ¿ya?
Entonces, tener claro que, como les dije antes, las competencias comunicacionales, las que me están fallando, adquieren gran importancia, especialmente enfocadas en cómo dar noticias difíciles, ¿ya? O malos pronósticos. Los conflictos de los médicos no son por errores médicos, generalmente son por errores comunicacionales, ¿ya? O sea, los reclamos que vamos a tener van a ser más por problemas de comunicación que porque nos hayamos equivocado, realmente. La gente siente que no la informamos, siente que no la estamos atendiendo bien, y por falta de diálogo, de tiempo para conversación, o del lugar adecuado donde poder informar bien y poder tener el feedback de cómo están y qué están sintiendo ellos. Entonces, la adecuación es una indicación médica más, y así lo debemos entender todo. Por lo tanto, se va a ver caso a caso, no hay una guía clínica de adecuar el esfuerzo terapéutico, ¿ya? Lo que dificulta un poco a los que son más esquemáticos y rígidos, porque no está pero ¿dónde está la pauta, el adecuar? Y para los médicos tienen la idea de que los avances tecnológicos son lo mejor para el paciente y cuesta que se atrevan a limitar. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo a nivel de educación de pregrado y de posgrado también, para que la muerte sea entendida y no sea considerada un fracaso de la medicina. La muerte, recuerden siempre, es parte de la vida, ¿ya? Si no hubiera la muerte, no habría vida, como es. Junto con el paciente, entonces, el médico tratante, el equipo médico, son los que debieran participar. Los profesionales no médicos de la salud también deben tomar participación en estas decisiones. Las autoridades institucionales tener una postura, y finalmente tener claro que si no estamos teniendo conflictos con la familia, qué sé yo, está la posibilidad del comité de ética asistencial, o a veces cuando no hay acuerdo en el equipo también. Se puede solicitar la ayuda al comité de ética asistencial, o los consultores de ética clínica, que es una figura que se ha desarrollado bastante bien en el país, el doctor Beca precisamente, con la Bernardita Portales y actualmente la Karen Gosset, y que son un gran aporte en la institución donde nosotros trabajamos, que es básicamente en la clínica alemana. Normas, leyes, jueces, ojalá podamos evitarlo siempre. Los fundamentos entonces son el valor y la dignidad de la vida, tener claro el concepto de futilidad que ya hablamos, siempre estar presente y tener claro como objetivo evitar el daño y el sufrimiento, tener clara la importancia de saber analizar la proporcionalidad, o sea, lo que estamos dando vale la pena, y favorecer siempre una muerte en paz, siempre en búsqueda del mayor bien del paciente y por la racionalidad de uso de recursos, que también es importante. Entonces, los fundamentos de evitar el daño y el sufrimiento son la no maleficencia, la proporcionalidad y favorecer la muerte en paz dados por la beneficencia. La autonomía refleja la petición del paciente, ¿no es cierto? O ya sea directamente o a través de su familia, porque lo tenían conversado antes. Desde el punto de vista de justicia, el uso racional de recursos. Ricardo, entonces, después de su accidente automovilístico y su mala evolución, en que plantean la evolución hacia la enfermedad, hacia el estado vegetal persistente, y las dudas eran continuar o adecuar tratamiento, quién y con qué fundamentos decide. Les cuento que evolucionó a una muerte encefálica y finalmente fue donante de órganos, ¿ya? Conclusiones: una buena medicina requiere formación en bioética, y así lo entendió la Dayan. Una buena medicina necesita tomar decisiones oportunas de adecuación del tratamiento, ¿no es cierto? Pero para tomar esas decisiones requerimos de una buena formación, y ojalá de varios miembros del equipo en bioética. Y si no se han podido formar todos, por último los que están formados, llamar a los demás a participar en esta toma de decisiones, que no siempre son fáciles. Las decisiones, como decía, necesitan ser compartidas, fundamentadas, razonables y prudentes. Y esto les va a evitar la carga, el dolor moral que puede producir el tomar estas decisiones. Entonces, se sabe que las personas que ejercitan bien la práctica bioética tienen niveles un poco
menores de burnout, ¿ya? Tener claro que los comités de ética y los sistemas de consultoría ética clínica contribuyen también a lograr el tomar estas decisiones que nos van a permitir estar a todos más tranquilos. Y a propósito de la comunicación de noticias difíciles, y sin querer hacer propaganda, pero les cuento que este miércoles el diálogo bioética lo hace la doctora Vanessa Cantillano y comenta la psicóloga Carolina Alessandri, y está referido precisamente el cómo comunicar noticias difíciles. Se pueden comunicar vía Zoom o vía UDD TV el miércoles a las 19 horas. ¿Ya? Les podemos enviar información si se entusiasman. Eso sería. Gracias y dispuesto aquí a las dudas que tengan. Muchas gracias, doctor, por su excelente y completa presentación. Creo que los conceptos nos quedan bien claros y me imagino que van a haber dudas o comentarios. Si quieren, pueden levantar la mano para poder expresarla, ya que no somos muchos, quizás se hace más entretenida la conversación. Carolina. Hola, doctor, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por su presentación, muy claro. Yo quería consultarle porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con esta decisión implica un razonamiento. Quería preguntarle cómo ve usted este tema asociado a situaciones en que no hay mucho tiempo, como por ejemplo en la atención de urgencia. Limitar el esfuerzo, adecuar el esfuerzo, debe tomarse decisiones muy rápidamente. Entonces, no sé cómo cree usted que podría aplicarse este razonamiento en relación a la atención de urgencia. Bueno, la atención de urgencia, como tú dices, siempre dificulta las cosas. Urgencia. Ahora, en ese sentido, el ideal es la educación previa, como les decía. O sea, lo que le digo yo a los estudiantes: si puedes tener 22 años, pero si tienes un accidente en moto, ¿qué quieres? ¿Ya? Ahora, en general uno debe tender a reanimar, a hacer lo que hay que hacer y después tomar las decisiones con calma. ¿Ya? O sea, el médico de urgencia, su misión es decidir por la vida probablemente o pro vida, y después los otros tendrán que tomar las decisiones si era adecuado. A lo mejor van a decir, pucha, que diría la doctora cómo lo reanimó, pero no importa, después los otros con más tiempo deciden si en realidad estuvo mal y no hay que seguir haciendo cosas. ¿Ya? La doctora Núñez y el doctor Echeverría, que parece que querían hablar. Doctora Núñez. Hola, doctor, muchas gracias. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo podemos orientar o enfocar una adecuación de esfuerzo terapéutico en pacientes que no están terminales? Por lo menos yo soy pediatra y tengo pacientes que tal vez están gravemente enfermos, que tal vez usan ventilación mecánica, son pacientes que neurológicamente tal vez no están en estado mínimo de conciencia, pero sí están más limitados. ¿Cómo podemos orientar y especialmente orientar al equipo médico y al equipo no médico en relación a la toma de decisiones de adecuación de esfuerzo terapéutico pero en pacientes no terminales? Gracias. Ese es uno de los temas que traté de expresar, digamos. En el fondo, como somos todos distintos y las especialidades son diferentes, las decisiones de los especialistas son muy distintas de pronto de las de otros médicos. Pero ahí los médicos que están más cercanos a él, el médico general, el pediatra, debieran ser quienes orienten la toma de decisiones, conociendo mucho más los valores de la familia, y ir mostrándoles a ellos el camino hacia el final, digamos. Y el resto de las cosas, tener definidas cosas como el no ingreso a UTI, ¿no es cierto? Porque como decía UTI, una vez que ingresan, cuesta que no les hagan nada. ¿Ya? Carlos. Hola, doctor. Muchas Lo gracias. echamos de menos, ¿ah? ¿Ah? Lo hemos echado a menos. Sí, estaba medio perdido. Gracias por echarme de menos. Muchas gracias. Yo también, ¿ah? Es mutuo. Yo quería, tal vez aprendiendo de ustedes, hacer una pregunta un poquito, tal vez más amplia. Yo tengo la impresión
desde afuera de que muchos de los conflictos bioéticos que se suscitan en este ámbito, en el ámbito que estamos conversando, que vienen justamente de la perspectiva de la terapia intensiva, los pacientes con riesgo vital, los pacientes que tienen pronósticos de vida reservados por patología que a veces no es curable, y que caen en cualquier centro asistencial, en algún minuto se da una serie de sucesión de situaciones que son, de alguna manera, se tienden a repetir. Existe una enfermedad de base, existe un evento agudo, existe un descalabro del paciente que determina una serie de acciones y muchas veces ese paciente se comienza a prolongar. Entonces, a veces, después del devenir de un montón de acciones, de situaciones, de relación con la familia, se acude al comité de ética para tomar decisiones particulares, como por ejemplo en esto de adecuar el esfuerzo o seguir adelante o lo que sea. Pero yo no sé, y aquí viene la pregunta, si ustedes tienen una estrategia en la institución donde ustedes trabajan de promover activamente una cultura bioética dentro de la misma institución a nivel de las unidades que están más expuestas a esto. Porque ¿a qué me refiero? A que los criterios médicos son distintos. El médico especialista actúa distinto del médico residente. El médico de familia piensa distinto, etc. Pero a lo mejor lo que uno debiera tratar de hacer, reducir al mínimo las situaciones donde hay discrepancia y promover una visión previa. Es como que la bioética estuviera presente antes de que se presentaran las situaciones. Y en ese sentido, educar, formar, capacitar a los equipos en términos de criterios que tienen que ver con principios valóricos, beneficencia, no beneficencia, todas las cosas que nosotros conversamos, pero que muchas veces el desconocimiento o el actuar instintivamente por lo que nuestra formación lleva a situaciones complejas. No sé si ustedes tienen una postura más proactiva como equipo bioético dentro de la institución. Sí, claro, el objetivo es ese. Es como les decía yo durante la charla, tratar de aunar criterios y por eso que actuar más en equipo. Como les decía al principio, ¿cierto? Que el doctor del día lunes le toca el positivo, el martes el depresivo, el miércoles el pseudo optimista. Entonces los pacientes se desorientan. Y por eso que es muy importante, además, claro, de repente el doctor dice, no hay nada que hacer, y la enfermera dice, ay, no han querido hacer nada, si este caballero está regio, estupendo. Y te fijas, y son cosas que los pacientes afirman de cualquier luz que puedan ver, de ahí se van a tomar, digamos. Entonces es muy importante el aunar criterios y trabajar en conjunto. Es muy importante por eso la educación de pregrado. Y en pregrado pocas veces hacemos clase de muerte, ¿ya? Y en pregrado, ¿no es cierto?, a nuestros alumnos que salgan formados sabiendo que la muerte es parte de la medicina y es parte de lo que les va a tocar ver. Y es parte de lo que deben tocar ayudar y a facilitar muchas veces. No se trata que anden matando gente, pero sí facilitarles el llegar a la muerte sin gran angustia, como decía, no solo el paciente, sino que el grupo que lo rodea. ¿Ya? Creo que en eso Carlos tiene toda la razón. Gracias. Oscar. Hola Marcial, un gusto escuchar tu presentación. Mi pregunta va un poco enfocada a lo mismo que dice Carlos. ¿Cómo enfrentar las discrepancias, las diferencias? Sabemos que cuando hay 5 médicos hay 6 opiniones distintas, todos opinamos diferente. Hemos tenido pacientes, bueno, yo soy cirujano pediatra y hemos tenido pacientes con adecuación del esfuerzo terapéutico en recién nacidos, pacientes quirúrgicos con muchas cirugías, pacientes con muy mal pronóstico, pero cuando alguien plantea un poco la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero
queda como un poco mal, porque no, pero sí, se le puede operar a este niño todavía y sigue un poco la cirugía. Desconectémoslos, no, pero hagamos primero una colostomía y derivémoslo, a lo mejor funciona bien. Y pacientes que se han alargado, y después de semanas de una Sufrimiento. tortuosa evolución terminan al final los pacientes igual falleciendo. Pero cuando uno plantea un poco la adecuación del esfuerzo terapéutico, o sea, aparece al tiro inmediatamente la opinión, pero hay que seguir un poco. ¿Cómo manejar esas situaciones? Yo encuentro que eso es como el kit, porque puede ser que uno opine una cosa y, como tú dices, la enfermera puede decir, no, escuché al doctor que dijo, sí, hay que seguir haciendo esto, y otro paciente y otro colega dice otra cosa, y un paciente es visto por un colega un día, por otro colega otro día, el interconsultor después el otro. Entonces, al final, nunca tenemos un paciente que tenga un médico tratante, sino que tenemos un equipo que está tratando al paciente. Y dentro de ese mismo equipo pueden haber discrepancias. Un poco cómo manejar esa situación, que es como trabajamos un poco en los hospitales, con equipos más que con un médico específico. Así que la forma Eso. es simplemente educando, teniendo más reuniones, analizando los casos antes y después de la muerte, ¿ya? Nosotros siempre hacemos reuniones después que se mueren los pacientes. Y se hacen reuniones con el equipo precisamente para ver cómo se sienten la enfermera, el kinesiólogo y las TENS. Yo trabajaba en prematuro, ¿ya? Entonces hacíamos tipo de reuniones, se hacían reuniones con los padres para saber un mes después cómo se estaban sintiendo, cómo estaban viviendo lo ocurrido, digamos. Y con los equipos es difícil, ¿eh? O sea, acabo de revisar un trabajo que salió esta semana a propósito del manejo de prematuro en Estados Unidos. Y ellos muestran cómo en Estados Unidos los médicos, que nosotros suponemos que son tan respetadores de la autonomía, qué sé yo, no respetan la mayoría de la autonomía de los padres y hacen lo que ellos consideran, digamos. Es difícil, pero no por eso debemos seguir, cejar, digamos, en educar y en hacer que, como les decía yo, el mejorar la comunicación es fundamental. Y la comunicación no solo con los pacientes, también entre los colegas, que muchas veces no se comunican. Y el trabajo de equipo, porque muchas veces estos que hacen turno lunes, martes, cuando hay reunión, hay algunos que no van nunca, entonces siguen haciendo lo que ellos hacían siempre, porque no se informan de lo que está haciendo el resto, ¿no? Y la mejor forma que logramos nosotros para superar esto es teniendo médicos coordinadores, o sea, no solo el de turno, sino que hay 2 o 3 que están todos los días, de día. Y ahí los padres tienen la instancia de hablar con esos 2 o 3. Y se les educa también en eso, en que van a encontrar diferencias de modo que hablen con ellos. Esos son los que unen el equipo, digamos. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o el doctor Echeverría estaba comentando ahí en el chat. No sé si quiere hacer su comentario o era solo al margen. No, respecto al comentario que hace el doctor Echeverría, es posible que los norteamericanos tengan más susto a las cosas legales, pero también llama la atención, por ejemplo, que ellos reaniman mucho más niños blancos. Entonces tienen toda una cosa con la etnia ellos, y que se nos puede empezar a presentar a nosotros con esta pluriculturalidad que estamos teniendo. Es que simplemente no se complican en comunicarse si no se comunican bien, y de repente miran hasta los colores, porque los que lo pasan más mal en Estados Unidos siguen siendo los niños negros. Las mujeres negras tienen más partos prematuros y los niños negros que nacen de estos partos prematuros mueren más que los niños blancos porque deciden no tratarlo o porque los tratan más mal. Carlos, estás muteado. Está silenciado, doctor Echeverría. Ahora sí. Que un comentario que me pareció, pero... Imagínate si la señora de Carlos pudiera hacer eso cuando quisiera. El comentario respecto a lo que señalaba recién Marcial es el que nosotros pudiéramos tener una visión más completa del antes y el después
del devenir del equipo médico involucrado. Eso me pareció súper iluminador, porque normalmente nosotros nos ocurre un poco lo que le pasa a los colegas en urgencias, que toman una decisión y muchas veces no tienen mayor contacto con el paciente y el caso clínico y no supieron qué pasó con las consecuencias también de esa decisión. Y esa es una práctica que a lo mejor acá entre nosotros para poder confrontar nuestras decisiones. Así es. Sí. Muy bien, Así pues es. muchas gracias y esperamos verlo el miércoles a las 19 horas en el diálogo bioético para la toma de decisiones difíciles. Yo creo que va a ser muy interesante las dos personas que exponen, la doctora Cantillano hizo una muy buena charla, exposición de esto ante el servicio, y la Carolina Alessandri es la persona que trabaja hace más años como psicóloga en oncología, es brillante y tiene una gran experiencia que puede ser útil para transmitirles. Muchas gracias, doctor, por la invitación, que al menos yo ya estoy inscrita y que espero que varios se inscriban. Y gracias nuevamente por su generosidad y amabilidad de acompañarnos hoy día. Gusto de verlo y a Carlos le avisamos que están abiertas las inscripciones para el magíster del otro año. Gracias, Marcel. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, doctor, gracias. Bueno, como temas varios, queríamos contarles que la clase que venía a continuación de la doctora María Inés Gómez lamentablemente no se va a poder realizar porque la doctora tuvo un problema de salud. Así que nuestra parte sincrónica de las jornadas va a llegar hasta ahora, va a terminar ahora. Las clases de ayer y las de hoy van a ser subidas a la plataforma institucional del curso donde están grabadas las otras clases. De que el lunes ya deberían estar todas y falta una clase de comité de ética asistencial versus comité de ética científico que va a ser subida también dentro del fin de semana. La próxima semana, el día martes, ya se va a disponibilizar la prueba que va a estar lista, va a estar disponible hasta el próximo viernes, así que tenemos todavía toda la otra semana para continuar viendo las clases que nos quedan, para que las personas que no pudieron estar ayer y hoy en forma sincrónica sepan, les puedan contar que van a quedar grabadas estas clases y van a estar disponibles toda la otra semana, y tenemos plazo hasta el próximo viernes para poder hacer la prueba, que es fundamental para poder obtener después la certificación. Así que agradecerles a todos por acompañarnos y esperamos continuar aprendiendo con lo que nos queda de las clases que están grabadas. Y también agradecerle a la doctora Bahamondes, que vemos que hoy también nos está acompañando, así que muchas gracias, doctora, por acompañarnos también el día de hoy. Estoy inscrita en el curso, así que es parte de mi continuidad. Gracias, doctora. Bueno, que tengan todos un buen fin de semana, un abrazo a todos y nos estamos viendo. Gracias, abrazo a todos. Oscar, un abrazo también para ti. Igual, gracias. Chao de allá. Chao. Chao.